Hola Ana, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en nuestro espacio, nuestro ciclo de Mi Historia como Recurso. Como te comentaba, la propuesta de Mi Historia como Recurso tiene que ver con todas aquellas historias que nos contamos acerca de la realidad que vivimos y cómo podemos darle un significado diferente para utilizarlo como recurso para nuestra transformación personal. Así que me pareció espectacular tenerte acá en este espacio. Quiero que te presentes, bueno, quién sos, para que la audiencia te conozca. Bueno, a la pregunta ¿quién soy? Te diría, soy Ana, una enorme buscadora en la vida, porque te decía en off, mientras nos conocíamos, me cuesto mucho a mí misma, entonces he tratado de ir trabajando muchos aspectos. Académicamente soy profesora en letras y soy escritora formalmente, coordino talleres de escritura. Hago tutorías para escritores, que esas serían como clases individuales, por decirlo de algún modo, y doy charlas y conferencias y seminarios, o de literatura, o de esta otra vertiente que se abrió con uno de los libros que escribí, que son seminarios más de, por ejemplo, mi libro sobre los cuentos, Buscando el final feliz, hace una nueva lectura de los cuentos maravillosos, donde trabajé con las princesas, con Rapunzel, con Bella Durmiente, con Bella y Bestia, princesas que parecen muy tontas, pero que hay que desmistificar totalmente porque son muy activas. Entonces, mis charlas actuales tienen mucho que ver con esto que toca el símbolo, es decir, la hermenéutica, que toca como el tratar de encontrarse con uno mismo. Por eso te decía, soy una gran buscadora. He sido hija única, mis papás ya no están, pero eso también me costó, por un lado me costó y por el otro me permitió leer un montón, porque tenía primos, jugaba con ellos, pero cuando estaba aburrida me iba a leer y eso fue muy bueno para mí. Eh, Soy abuela de 7 nietos. ¡Wow! Siete. ¡Wow! Siete, no Eso sé por es qué me parece un montón. mi tesoro. Te Sí, igual es repartís. trampa, porque yo enviudé joven de mi primer marido, con el que tuve 2 hijos. Me volví a casar y tengo 2 hijastros. Yo entro en la categoría de madrastra, justo yo que escribí sobre esos Justo. cuentos, justo. Y entonces somos 4 por un lado y 3 por el otro. Pero juntan 7 porque hace añares que estamos todos juntos y los chicos se quieren como primos y es como que, viste, más allá de la historia literal, que es te casaste, enviudaste, te volviste a casar, el tema son los vínculos. Y los vínculos entre ellos no hablan de ninguna familia ni ensamblada, te diría, son familia. Es así. Eso es uno de mis grandes, no logros, porque ellos han laburado mucho también para eso, pero de mis trofeos finales, un trabajo en grupo, pero que me hace sentir muy bien. Así que soy eso, un poco académica, un poco buscadora, del lado así como más loco, soy sanadora energética y he hecho meditación mucho tiempo y sigo meditando, es decir, busco mucho por esto y debo decir que no los conocía y cuando entré a la página de ustedes me gustó mucho. Los felicito por lo que hacen porque toda la propuesta está como muy bien contada, pero muy bien contada quiere decir se adivina el espíritu de lo que ustedes hacen y eso es una gran cosa. Muchas gracias, Ana, por tu feedback. Yo me presento también porque quizás hay personas que no me conocen. Yo soy Verónica Caloni, soy directora académica de Conecta Institute, en donde nosotros facilitamos formaciones para la transformación personal y profesional con un enfoque sistémico, con un enfoque integral. Así que me pareció genial que podamos juntarnos porque creo que tenemos un montón de cosas en común. Y una de las cosas en común que yo vi es esto de darle una resignificación a las historias, ¿no? Que lo trabajamos mucho desde el coaching. Es como, yo vengo con una historia
y esa historia a mí me condiciona para tener algunas acciones ahí disponibles frente a lo que quiero lograr, y cuando yo puedo darle otro significado, como esto que vos hiciste con las princesas de Disney, que punto aparte Disney me encanta, así A que mí quiero saber un también. poco más, quiero saber un poco más sobre eso. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? La resignificación, y a partir de esa resignificación, que la historia es la historia, lo que pasó, pasó, el punto es cómo la interpretamos, cómo la reinterpretamos, y qué hacemos con eso que pasó para lograr lo que pretendemos lograr. Así que me parece súper interesante. Contanos ya de qué se trata ese trabajo que estás haciendo. Bueno, a ver, partamos de un concepto que viene desde la mitología griega y otras mitologías también, que la vida es como un viaje, ¿no? Se habla literariamente del viaje del héroe. Todos somos ese héroe o esa heroína con un argumento, como tiene la Odisea, por ejemplo, que es el viajero por excelencia, que tiene que volver a Ítaca después de la guerra de Troya, que está en plena hibris. Pongámonos a pensar en una historia personal, ya no de Odiseo. Alguien que está muy colérico, muy enojado por algo, imagínate lo que debe ser salir de una guerra, y tiene que llegar a Ítaca, que es a su casa, y tarda el doble porque le van pasando muchas cosas en el camino, mete muchas patas, pero lo interesante es que él cuando llegue allá, a Ítaca, se va a encontrar con Penélope, que hila en su palacio, con la excusa de que cuando termine el hilado que está haciendo se va a casar con algún pretendiente. Imagínate 20 años, los pibes esperándola, por ejemplo. Y ella hilando porque destejía a la noche y volvía a hilar. Lo interesante es que él se va a ir a encontrar con una mujer. Y lo que a mí me abrió la cabeza es esta idea junguiana de que todos más allá de nuestra sexualidad tenemos ánima y tenemos animus, tenemos una zona como más femenina, por decir de un modo, que sería el ánima, más de hacer procesos, más de contención, más uterina. En los cuentos maravillosos o en la mitología son las cuevas, las lámparas como la de Aladino, todo recipiente, la copa del grial. Y tenemos animus también, que es algo más masculino, podríamos decir, más fálico, más de penetración. Con el animus, Odiseo guerreó en Troya, pero en el animus mío, por ejemplo, bueno, si me quedé viuda joven, yo ya trabajaba, pero salir al mundo, salir a trabajar, hacerte cargo. Pues son como dos fuerzas, podríamos decir. Ahora diríamos dos energías. Energía, sí, iba a mencionar esa palabra que me resonaba mucho en el Que a cuerpo. veces hasta las sentimos en pugna y que en realidad tendrían que estar siempre en un equilibrio, aunque sea inestable. Volviendo a Odiseo, y ahora voy a volver también al equilibrio, lo interesante es que Homero, quien escribe la Odisea, lo hace acompañar por una diosa, que es Palas Atenea, la diosa de la justa razón, pero una diosa, una mujer. Y en el camino se encuentra con tres mujeres muy importantes, Circe, Calipso, y ahora no me estoy acordando la otra, pero ya me voy a acordar, y Nausicaa, y cada una de ellas toma un aspecto de Odiseo. Circe es como una bruja blanca, le despierta los chakras inferiores, lo entra como al sexo tántrico tal vez, o lo vuelve a traer a la vida de lo que es complementarte con otro, porque él había estado en la guerra. Igual dicen que entre los soldados también había asuntos, pero no me voy a meter en eso, ¿por qué no? Pero bueno, acá él tiene que incorporar el ánima, no tiene que ver con la sexualidad. Entonces, primera mujer. La segunda mujer, Calipso, que lo ama entrañablemente, le abre el chakra cardíaco, la parte de las emociones. Y Nausicaa le abre tercer ojo y conexión. Quiere decir que cuando él llega a Penélope, a lo largo de 20 años, él ha ido recuperando funciones de su ánima que son necesarias. Ese equilibrio le permite el reconocimiento de su mujer Penélope y volver a unirse en su reino, es decir, reinar ambos juntos para siempre.
esa es una idea, por supuesto, idílica, volveremos sobre eso. En los cuentos maravillosos, los que más representan el equilibrio inestable son Hansel y Gretel, los hermanitos, porque es necesario el primer empuje de Hansel, que hace casi todo en el cuento, y Gretel llora, 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 llora. Hay un ánima ahí muy retraída, es un ánima enferma, porque la madre es la mala, no el padre. Ahí sería muy largo hablar de todo el cuento, pero para sintetizar, hay una parte femenina enferma que tiene que reconciliarse consigo misma, y hay un animus, que es Hansel, que pone las piedritas, después pone las miguitas, y después sonaron, tienen que entrar al bosque, ambos. Cuando entran a la casita del bosque, que nos dijeron siempre que es de chocolate, pero es mentira, en realidad Gretel se come los cristales de las ventanas. Qué locura, pero comerse el cristal implica volverse transparente, poder ver, estar prístino, poder mirar del otro lado. Hay mucho cristal también en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, por ejemplo. Cuando yo puedo ser, bueno, sí, tener esa transparencia, esa nitidez. Cuando ella se come el cristal, creerías, va a ser la Gretel que tiene que ser. Para encontrar a la bruja lo va a meter en una jaula a Hansel, va a tocarlo todos los días para ver si está gordito, así se lo come. Todos los días Hansel, que igual no es tonto, aunque está en la jaula, pone un huesito y ya dice, uy, qué flaco sigue estando, hasta que un día dice, me lo voy a comer igual. Y Gretel, que ha estado digiriendo esa nitidez de los cristales, sabe que tiene que cambiar, y entonces cuando la bruja le dice, sácalo y metelo en el horno, ella le dice, pero ¿cómo lo metería en el horno? Y la bruja se acerca al horno y le dice, qué tonta eres, así. Y cuando se acerca al horno, Gretel la empuja y la bruja cae al horno. Es decir, hacen falta ánima y ánimos lo más parejos posibles para ganarle a la bruja. Bruja que puede ser el mundo exterior cuando nos trae pruebas difíciles, pero bruja que, como dice Lee Green, es mi primera cita en el libro, está también en nuestro interior. Ella dice que todos somos la perfecta madrastra, el animal servicial, la hermanastra, el narrador, la búsqueda y el príncipe. Somos un enorme holograma y esos personajes están en nosotros, porque cuando yo boicoteo a Ana, por lo que sea, soy mi madrastra, soy mi bruja. Estoy como aspectando una zona mía que no me favorece. Cuando yo puedo amar esa zona, cuidarla, darle un beso de amor como si fuera el príncipe, que también es mi ánimos, ojalá todas tengamos un príncipe y los príncipes tengan princesas, pero el ánimos está acá. La que se tiene que besar a sí misma soy yo. Qué difícil, ¿eh? Yo todo lo digo como si supiera y lo sé, pero me cuesta mucho encarnarlo. Entonces, eso sería un poco eso que vos estás diciendo de, hay una historia, Odiseo tiene que volver a Ítaca. Los hermanitos fueron expulsados porque había una hambruna, Hansel y Gretel, y los padres los metieron en el bosque. La primera vez volvieron, la segunda no pudieron volver. Esa es mi historia de vida, la literal, la que leo como si fuera un argumento. Pero por detrás, tanto las historias que leo, incluso las contemporáneas, escritores como Paul Auster, Toni Morrison, Paul Auster en El Palacio de la Luna, Toni Morrison en La Canción de Salomón, también podés encontrar el símbolo. Y cuando buscas el símbolo, que en ustedes seguro en coach sería la causa, el propósito, seguro que vas encontrando la manera de sanar, de reparar, de cambiar. Te cierro con una última cosa. Los griegos hablaban de una palabra que era el kairos. Ellos decían que había 3 tiempos. Uno, el cronológico, todo el tiempo que yo llevo hablando sin parar. Otro, el aion, que sería como a la eternidad, la durée de Bergson, del filósofo francés. Y otro era el kairos. Y el kairos es la oportunidad. Eso que te baja en un momento de la vida y te cambia. Algo maravilloso, ser madre o abuela. Algo terrible, un accidente.
es una situación en la que la vida te pone a prueba. Ese kairos es el que le va a dar significado a la cosa, seguro. Bueno, qué interesante, Ana, porque la mirada que vos tenés sobre estos personajes internos, que yo coincido, ¿no? Es muy arquetipo, lo escucho, esto del diálogo de voces, ¿no? Cuántas voces nosotros tenemos internamente y que todas las voces son importantes escuchar, ¿sí? A la que nosotros tildamos, ¿sí? En una dualidad como mala, que puede ser esta madrastra que vos estabas mencionando. Bueno, también es importante escucharla porque en ciertas situaciones nosotros requerimos de los recursos que tiene este lado que nosotros tenemos, ¿no? Muchas veces lo que vemos en coaching es que negamos a unas de esas voces, las queremos silenciar, las queremos callar, porque empezamos con esta dualidad de malo-bueno. Si nosotros ponemos todas esas voces, todos esos personajes al servicio de nuestra vida, al servicio de nuestro propósito, de lo que queremos lograr, vamos a ser imparables, porque estamos tomando un montón de recursos. A mí me parece súper interesante lo que estás contando y lo que me gustaría saber, si nos querés contar, es qué historia o qué historias te llevaron a decidir dedicarte a esto. Qué buena pregunta. No, a mí dedicarme a esto me llevó la vida, porque la vida misma, ¿no? El transcurso, porque terminé letras y empecé a trabajar como docente secundaria y universitaria, pero igual siempre me gustaba mucho leer sobre mitos y sobre arquetipos, como decís vos, y era como la parte que más me gustaba, y después estudié astrología como para ver de qué se trataba la astrología junguiana, y tengo amigas que son numerólogas, entonces todo eso me fue llevando a un campo, si se quiere, esotérico, pero basado en lo científico. Estoy hablando de numerología pitagórica, no de tirar un número y acertarlo, no. Estoy hablando de cosas serias, como que por detrás de esta vida aparente, como Alicia, atravesamos el espejo y hay otras cosas. Y yo tenía talleres, sigo teniendo de escritura, pero tenía también de lectura, y eso fue el Kairos. Un grupo me dijo una vez, ¿por qué no leemos, Ana, los cuentos maravillosos que son tan lindos? Y yo dije, perdón, ¿no? Hay que embole, dije, porque cuando los empecé a leer y vi todo esto que te digo, la riqueza que tienen, y vi que eran primos hermanos de los mitos, y que condicen todo el tiempo con el arquetipo y con lo que acabas de decir, propuse esto a la editorial del Nuevo Extremo, con la que yo ya había escrito un libro con unas terapeutas, les encantó la idea, y acá está el libro. Y yo lo que quisiera decir, en honor a lo que dijiste, son dos cosas. Una, el cuento que más habla de las partes negadas es Bella y Bestia, porque Bestia es nuestra sombra. Mi Tenemos una película bestia favorita, interior. Ay, te la mía cuento. también, y te digo, mira, yo todos los cumpleaños, mis nietos les encanta. Me pongo en la torta algo de algún cuento, y dejé para siempre Bella y Bestia porque es uno de mis preferidos. Obturamos la sombra, cuando en realidad la sombra, como en el cuento que es divino, seguro que está esperando que la podamos redimir, porque está harta de ser sombra y de estar obturada, y nosotros nos creamos enormes neurosis por no aceptar esa zona negada porque no es tan linda aparentemente. Eso es una de las cosas que digo en tu honor porque me pareció, es absolutamente así. Y la otra, cuando hablabas de la dualidad, cuando yo termino todo el libro, lo llamo al que en ese momento era el editor, después se fue, pero bueno, en ese momento Carlos se llamaba, y le digo, Carlos, se me acaba de ocurrir una cosa, pero es muy audaz. ¿Vos te animás? ¿Qué cosa? Y entonces yo le dije, sin desdecir a Shakespeare, porque en Hamlet se justifica porque él procrastina, es otro tema, en lugar de ser o no ser, yo voy a terminar el libro diciendo ser y no ser. Porque lo que parece contradicción tiene que ser hierogamia, matrimonio interior, y estamos siendo, como vos decías, y no siendo todo el tiempo, la princesa y el príncipe.
La bella, linda y buena y la bestia. Y la bestia. Claro, entonces todo el tiempo la vida se configura como un ser y no ser. Si podemos incorporar eso, como vos decís, somos imparables. Ahora es difícil, ¿eh? Porque la cabeza taladra. A mí también, Sí, olvidate. estamos dentro de un paradigma donde también lo que buscamos constantemente es el agradar. Entonces ese miedo al rechazo también hace que nosotros estemos diciendo, no, cállate, esta parte no la escuchemos porque si no estamos en peligro. Y hay una frase que nosotros tenemos que es la sombra puesta al servicio crea magia, ¿no? Cuando la ponemos al servicio de lo que queremos lograr. Total, es que es así, es Y que tiene todo un se brillo, transforma. todo se transforma y eso nos encanta trabajar y por eso lo trabajamos de manera sistémica. Y esto que vos decías de asentir, de escuchar todas las voces, de incorporar lo que también me sirve de cada una de las voces para lograr. Ahí vemos una potencia, una posibilidad inmensa, ¿no? Por eso es que este I, en vez del O, que este O estamos acostumbrados, me parece fenomenal como Claro, para porque entrenarlo. también la opción no es válida. Sí, Soy buena, sí. soy mala en una actitud, en una circunstancia. Soy simpática o soy antipática. Yo no descreo de eso y repito, Shakespeare me parece un genio, es uno de mis preferidos, obvio. Pero cuando uno empieza a pensar que puedo ser y no ser al mismo tiempo, y que todo el tiempo estoy siendo, porque yo ahora estoy siendo esta mujer que habla con vos y la está pasando muy bien, y dentro de un rato soy el ama de casa, ponele que va a ser la cena, y en algún momento soy la abuela que le está contando un cuento a uno de sus nietos, como que todo el tiempo estamos configurando esas voces que vos decís, y si uno las amalgama, no las pone como oposición, se hace más fácil. Sí, Así que ¿sabes? bueno, la Algo vida que me llevó. la vida te fue llevando, y vos también, yo te escucho muy protagonista, Ana, justamente, ¿no? Hablando de los cuentos, siendo protagonista de todo lo que creaste, ¿no? Nosotros decimos que la vida te puede llevar, y también vos podés crear vida, ¿no? Vos también podés crear y hacer realidad, o sea, vos fuiste la que elegiste todo esto, así que es fantástico y yo te súper felicito por esto. Muchas Algo que gracias. me resonó un montón, Ana, recordé una historia, yo participé de un equipo que nos dimos por nombre Soy Porque Somos, este nombre, viste que lo habrás escuchado. Soy Porque Somos tiene que ver con que yo soy también a través de la construcción de la mirada del otro. Fuimos a hacer un entrenamiento que se llamó No fue como me lo contaron, que tenía que ver con justamente desafiar las historias, Qué ¿sí? bueno. Porque lo que pasaba me acuerdo en esta fundación, que era una fundación que trabajaba por la no violencia, justo en estos tiempos con todo lo que está pasando, es que las historias de estas mujeres eran historias que se creyeron, ¿no? Que se compraron, y nosotros fuimos muy de a poco, minuciosamente, trabajando en no fue como me lo contaron, y lo trabajamos a través de cuentos, en donde estos cuentos maravillosos, ellas les iban encontrando otro significado y otra Claro. perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ese de Caperucita y el lobo. Bueno, ¿qué le pasaba al lobo? ¿Sí? ¿O qué le pasaba a la abuelita? Porque ahí o sea, contado por Caperucita es de una forma, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué opinás vos de esto de escuchar todas las voces de un mismo cuento, ¿no? En cuanto a lo que veníamos hablando, de que cada uno tiene como su propósito en ese cuento. ¿Vos Absolutamente. cómo lo Primero, trabajás? quiero volver a la idea de que cada Sí. personaje, como decís vos, tiene su propósito y es el personaje existe, pero también están en mi interior. Esto de poder mirar el holograma, de que somos el otro, eso que acabas de decir, lo que me molesta del otro, por ahí es algo que en realidad es mío y también me molesta. Bruno Bettelheim dice que Caperucita escribe un maravilloso libro, lo conocerá, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, yo trabajé mucho con Lo él en mi escuché. libro. Él dice que Caperucita necesita incorporar su erotismo, es decir, Caperucita viste de rojo porque va a entrar en la En pasión, llamas. pero además porque Sí, está en la menarca, supuestamente, es claro. un momento
de entrar en la menarca, y va a entrar al bosque y va a tener que acostarse con el lobo, es decir, con su erotismo, para saber quién verdaderamente es. Qué interesante que el erotismo se la devora. Probablemente ella no sabe usarlo todavía o lo usa desmesuradamente, no importa, porque eso se reencausa. Es como la protagonista de Frozen, Elsa, que frisa todo porque no sabe manejar sus poderes hasta que lo sabe manejar. Caperucita entonces se acuesta con el lobo para incorporar su erotismo, pero va a la casa de la abuela. La abuela en el arquetipo es la anciana sabia, es decir, para llegar a la abuela, es decir, para llegar a ser la anciana sabia que algún día Caperucita será, tiene que incorporar su erotismo, pasar por el bosque, por las tentaciones, lo oscuro, la sombra, lo que sea, para después salir, qué buena escena, de la panza del lobo, cuando el leñador lo abre, como si fuera una cesárea. Caperucita ha nacido de nuevo, porque no sale digerida. Horrible. Claro. Sale entera. Entonces, ahí se resignifica el cuento, porque el lobo también entonces es ese que va a devorar a Caperucita, pero es necesario que ella sea devorada para después poder salir y volver a nacer. Cada personaje es importante. La Bella Durmiente, la historia que nos contaron, es una tonta que se duerme por imprudente porque se pincha el dedo, tanto en la versión de Grimm como de Perrault, los hermanos Grimm y de Perrault, y está esperando un príncipe, un hombre, que venga, le dé un beso de amor y después le dé la tarjeta para ir al shopping. Ahora podemos ir poco a los shoppings, incluso con la pandemia, y es una boba. No, no. No es así. Ella duerme lo que es necesario porque es una oruga que está en una crisálida en latencia hasta que su ánimos pueda autobesarla y ella diga, ahí voy a despertar. Debo despertar en este mundo para saber quién soy, a qué vine, en qué puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer, qué me hace bien y qué me hace mal. Mirado así, no es ninguna tonta, no es ninguna pasiva, reivindicamos además las cuestiones de género, absolutamente sí. Y me podrían decir vos o los oyentes, bueno, pero antes nos la contaban distintos. Bueno, sí, porque había un patriarcado que la contaba con otra intención y era hasta donde llegábamos, pero si uno lo lee simbólicamente, pensar que ella está en latencia, esperando despertar, es lo que deberíamos hacer todos. Por eso es el primer cuento de mi libro, porque primero hay que despertar. Saber quién es Vero, saber quién es Ana, y no siempre despertamos, pasamos muchos años dormidos, me hago cargo de lo que digo, yo también, por esto de agradar, por esto de hacer la historia que parece que tenemos que hacer. Ahora, si resignificamos al personaje, bueno, también el príncipe hace su camino, miremos ese príncipe. Al príncipe le cuentan que en ese castillo hay una bella que está durmiendo hace 100 años. Y él se aventura, dice, quiero saber. Es audaz ese príncipe, si lo miramos como vos decís desde el de afuera, ¿no? Él empieza a romper la zarza y cuando empieza a romper la zarza, porque todo queda otra vez algo fálico, ¿no? Se pinchó con una aguja, hay una zarza, hay espadas. Él empieza a romper la zarza y cuando rompe la zarza se le abre. Pero es maravilloso, quiere decir, ahí hay casi como, voy a ser muy cruda, pero bueno, como una vagina que se abre para contenerlo. Es decir, es un momento también de nacimiento, ¿no? Él va a entrar en ese proceso femenino, en ese útero que le va a proveer por ahí ser un príncipe, un hombre, un animus diferente. Si uno lo mira desde esos componentes, los cuentos son espectaculares, oro en polvo. Ahora, si nos quedamos con la historia lineal, y son un desastre. Y los Disney, que vos nombrabas, no son ningunos tontos, porque más allá de que eso sea una industria y quieran ganar plata seguramente, las heroínas que han sacado últimamente son, como se dice ahora, mujeres muy empoderadas. Hay otra lectura de la realidad. A mí no me importa si ellos ganan plata. También uno gana plata trabajando, que hagan lo que quieran, pero hay una mirada diferente. Sabemos por qué Maléfica es mala.
Sabemos Sí. que Maléfica la salva a la Bella Durmiente. Ahí es interesante esa mirada. El príncipe la besa, Ujú. la besa, la besa, no pasa nada. Pero cuando ella se hace cargo de esa chica a la que ha visto crecer, aunque supuestamente ha sido mala con ella porque le ha dictado el maleficio, se salva. Las hermanas de Sí. Frozen se salvan entre sí, ¿no? Ujú. Christoph es un amor, es el novio ideal, y Ana se queda con Christoph, qué suerte. Pero Ujú. en realidad Ana y Elsa se complementan siempre entre sí. Hay una mirada valiente, Ujú. Moana, hay una mirada muy linda, Resiliente también, ¿no? ni que Que hablar. es lo que pasa con esta princesa, con el tema del hielo, bueno, también como todo ese poder, esa fuerza, también la puede usar al servicio. Y algo que dijiste interesante, me pareció escuchar, Ana, que tiene que ver con esta historia que nos contaron, ¿no? Que es muy relevante quién cuenta también la historia, porque si nosotros le damos autoridad a quien cuenta la historia, la tomamos como verdad, ¿no? Y no la desafiamos. Yo lo que escucho es que vos saliste a desafiar estas historias como te las contaron y que encontraste en los símbolos una nutrición inmensa desde un montón de espacios para lo que es la transformación personal. Y me parece súper interesante poder, para las personas que nos están escuchando, poder identificar esas historias que no nos llevan a lograr lo que nosotros queremos, desafiarlas y desafiar la autoridad de quienes las contaron, ¿no? Que no significa Absolutamente. pelearse, porque hay mucha gente No, que se pelea con su papá, su mamá, ¿viste? No tiene que ver con eso. Tiene que ver no, con tiene que ver con decir, que todo es una construcción en realidad y yo puedo totalmente. deconstruir Ujú. pacíficamente, como decís vos, y volver a construir, porque a ese que yo le doy autoridad, vos también usaste palabras muy interesantes y se me escapan como no le demos autoridad y desafiemos y entonces Ujú. podemos como cambiar esa historia y es así. Y lo que uno ve también en los cuentos y en los mitos y en la literatura en general, por eso yo invito a todos eh, a que también lean la literatura contemporánea con una mirada transversal, porque Ujú. cuando uno ve bosque, ve lugar enmarañado, cuando uno ve agua, ve emociones, cuando uno ve luna, ve madre, y me vas a decir, ¿y cómo veo eso? Comprate un muy buen diccionario de símbolos, por ejemplo, el de Chevalier o el de Cirlot, si te interesa, y bucea, cuando veas que hay coincidencia en algo, vas a decir, cuando un autor nombra mucho algo, es que eso eh, le vibra adentro. Y a veces es tan loco como que el autor, a mí me pasa porque tengo amigos escritores y los he traído a mis talleres cuando se podía y los hemos entrevistado. Y por ahí vos le decís, vos dijiste esto por esto. Y él te dice, ay, sí, pero no me había dado cuenta, claro, porque es tan constitutivo en él. Ujú. Él no se autové como un símbolo. Yo sí me autoveo todo el día como un símbolo porque es mi tara. Es como que ya Ujú. yo amanezco y veo símbolos por donde sea. Después me cuesta un montón hacer un trámite, me cuesta un montón todo. Esto de aprender a comunicarme por Meet, por Zoom, me costó, quiero decir, tener el don. Mi don de Bella Durmiente es mirar el símbolo, atravesar. Poner los pies a tierra no es mi don, me cuesta un montón. Y ahí, Entonces, y ahí Ana, ¿a qué personaje llamás para poner los pies sobre la tierra? uy, qué buena pregunta. Porque ahí encontramos Eh, recursos también. Ahora yo voy a leer una, los de cuentos los y voy a ver las cuentos, películas desde otro Rapunzel. lugar. Viste que en la Mm. película Enredados ella se baja de la torre porque quiere vivir. Yo tengo que Claro. bajar de la torre y tengo que vivir. Cuando me quedé sola a los 40 y pico de años con dos hijos adolescentes, te bajaron de la torre de un ondazo, ¿viste? Y tuve que ir adelante. Después me gusta mucho pensar en la Pachamama, que no es un personaje de un Mm. solo cuento, pero lo pachamamesco que tenemos de pie a tierra, ¿no? De chakra Sí. básico, de no quedarse solo acá, que es maravilloso, que es la paloma, que es lo uránico, que son las aves en general, que es ese circuito. Los pelos de Rapunzel tienen que ver con esa unión, por eso está en la torre y el pelo importa tanto, pero después, sac, sac,
La Sí, mala le sí. corta el pelo Le corta el y pelo. agarrate. Entonces ahí, pie a tierra, abajo de la torre. ¿Y la Me pongo sirenita? La sirenita sos muy inteligente vos. Es un gran Ay, gracias. tema, porque no, sí, porque es la más difícil de todas. Es el penúltimo cuento mío, porque La Sirenita, si la contáramos entera, es muy larga, es de Hans Christian Andersen, no tiene nada que ver con la película de Disney. Ahí sí, la película de Disney es muy básica, muy mala. Busquen una buena versión de La Sirenita y si no, después les pasamos mis datos y que me busquen por mail porque yo mando Por generosamente supuesto, las sí. versiones de mi libro. No mando mi libro, pero sí los cuentos que elegí, porque en Google no todos los cuentos que encontrás, hay cosas muy chanta también en Google. La Sirenita es la más difícil, Vero querida, porque ella es amar incondicionalmente y a mí eso me parece bien difícil. Ella sacrifica su cola de sirena por ese hombre, le cortan la cola de sirena, la dejan muda y después él, sería largo de contar por qué, otro día, se casa con otra. Claro. Tiene la oportunidad, sus hermanas le acercan un puñal y le dicen, si lo matás, él, nada, se queda solo, te podés quedar con él, o por lo menos vas a volver a ser sirena como nosotros. Es largo también contar por la condición para volver a ser sirena, porque ella también quería vivir eternamente, etc. El asunto es que ella cuando lo puede matar, es decir, cuando puede cerceñar, dañar, correr a su enemiga, a la otra mujer, o a él, porque él la dejó, ella no puede matar a ninguno de los dos. Y se vuelve como a la parte del barco, a la proa, a la popa, donde quieras, ahí se apoya en el barco y aparecen unas sirenas aladas, porque también son mitos las sirenas aladas, sabemos pocas de ellas, pero hay Sí, sirenas nunca con había alas. escuchado sirenas Bueno, con que alas. Qué averigüen, lindo. busquen sirena con alas, porque hay mitos divinos de sirenas con alas, y se la llevan. Quiere decir que ella logra subir el peldaño a lo uránico, a lo sagrado, más allá de cualquier religión, a lo que el amor incondicional te lleva, que es estar ahí, en el punto más alto. Y el último capítulo no toma ningún cuento maravilloso, toma un relato inuit, que toma también Pincola Estés en Mujeres que corren con lobos, con los lobos, Sí, sí, que lo conozco. que es el cuento, yo la cito a ella, por supuesto, y renuevo la mirada, que es el de la mujer esqueleto, porque después del amor incondicional lo más difícil es aprender a danzar con la muerte. Andá y danza con la muerte. La muerte física, la muerte cotidiana. Vos hablabas de la Sí, resiliencia, cotidiana, los sí, sí, procesos que se cierran y que no te animás a sí. cerrar. Todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo, o sea, es Todo algo de el la vida. tiempo, todo el tiempo. Ahora hay que danzar con esa muerte, porque por ahí decís, Sí. yo esta relación la tendría que cortar. Y no me animo, y no me animo, y no danzo. Estoy todo el tiempo sin poder cortar, hay que danzar con la muerte. Para mí esos Es dos una habilidad, ¿no? son Es una habilidad de... inalcanzables. Bueno, hablabas del amor incondicional y quiero que des tu significado de lo que es para vos el amor incondicional. ¿Por qué te parece inalcanzable? Yo tengo el mío, quiero escucharte a vos. Después me decís el tuyo. Dale, sí, por Dale. supuesto. Porque yo me siento por lo menos bastante limitada y, y amo, Ahí pero está. espero, amo, no sé, por ejemplo, amar incondicionalmente a veces es dejar ir al otro, ponele, ni siquiera en un amor romántico, ¿no? No retener a un hijo, aceptarlo absolutamente como es. A mí me cuesta eso, no, aceptarlo no, los reacepto recontra como son, pero por ahí si pasan varios domingos que no vienen a verme, y a mí me molesta. Me Hay empiezo a preguntar qué condiciones. está mal en mí, por qué no vienen. Yo tendría que soltar y decir, quieren venir cuando quieran, como que a mí el amor incondicional no me parece tan fácil. Me parece que uno ama, pero espera, que uno ama y a veces maneja un poquito las cosas, se hace la amorosa tampoco sin ser hipócrita, son cosas inconscientes, ¿no?
Solo cuando Sí, uno las trabaja totalmente. realmente las ve. Yo por ahí, no es que digo, ay, me voy a hacer la amorosa para que me quieran más y soy una falsa. No, me gusta pararme en un lugar de amorosidad y me gusta ser Ujú, empática. ujú. Y creo que es algo que me es fácil, así como otras cosas me son difíciles. Pero creo que me cuesta un poco soltar, ¿no? Bueno, qué interesante, Ana, porque yo tengo el mismo significado, digamos, que vos en el sentido de que yo no creo en el amor incondicional justamente por esto, ¿no? De esto de las condiciones. Ahora, sí creo en el compromiso. Creo en el Y bueno, compromiso con las personas y creo en el entrenamiento de asentir a lo que es, ¿no? Que ese es un entrenamiento que nosotros hacemos desde lo sistémico, de decirle sí a lo que es. Ahora, una parte nuestra se va a manifestar para poner esas condiciones, ¿no? Es decir, es en que es la así, pareja, con los hijos, en cualquier relación, una relación laboral, o sea, esa parte se manifiesta para poner condiciones. Entonces, cuando hay condiciones, hay amor, porque creo en el amor sí, firmemente, sí, que el amor también. es todo. El punto, bueno, es ese, ¿no? Es un amor con condiciones y ahí requerimos trabajar como sociedad ese entrenamiento de la sentir al otro como es, poder tomarlo como es y no estar constantemente pidiéndole este cambiar de forma porque yo necesito que seas de esta manera. Claro, eso, ¿Sí? eso. Y creo que hay gente que llega al amor incondicional, ponele, no sé, a ver, la Madre Teresa de Calcuta abandonó todo para ser la que fue. Yo creo que ese amor fue incondicional o cuasi incondicional, pero tenés que ser la Madre Teresa de Calcuta, es bien difícil, es decir, yo me siento mucho más minúscula, mucho más pedestre, mucho más cotidiana y me doy cuenta de cuáles son mis vericuetos para eso. Y coincido con vos en que hay amor, ¿eh? Ujú. Pero bueno, amamos hasta donde podemos. Sí, para mí amor siempre hay. Y esto es algo que a veces desafío bastante porque me dicen, no, si una persona te hace, viste esto de te hace o me hace tal cosa, entonces no te ama. Bueno, es un tipo de amor. El amor también es una construcción, es una, o sea, Sí, basado en historias que nos contamos, ¿no? De cómo se ama. Hace muy poquito vi un documental muy interesante en donde una persona contaba que le habían enseñado el amor a golpes, ¿sí? Que él entendía por amor el golpe, ¿sí? Y que esta persona mata a su mujer y a su hijo, o sea, es muy fuerte esta historia, y que la madre de la que era su mujer lo va a visitar a la cárcel y lo trata como un hijo, y él a través de ese tipo de amor logra reprogramarse y empezar a poder ser de otra manera. Es una historia para mí fabulosa de contar, porque, claro, no fue como me lo contaron, a mí me contaron que el amor era golpes, y eso no es amor, ¿no? Entonces, yo, hay ahí como para desafiar, ¿no? Estos tipos de no, amor a yo iba veces a que contar que tengo lastiman. un amigo en México, Arturo Morel, que lo pueden googlear, que trabaja mucho, él es un gran escritor, pero trabaja mucho con gente de las cárceles, por eso me trajiste la historia. Mm. Y lo que les hace leer es parte del Quijote, porque él les enseña que ellos son como Quijotes y pueden ser los héroes de su propia historia, y ha llevado un montón de gente a una resiliencia, pero increíble. A principios, mitades del año pasado, en plena pandemia, hicimos un conversatorio, como lo llaman en México. No me acuerdo cuál era el tema, pero tenía que ver con Mm. esto que estamos hablando vos y yo. Y hablaron 2 o 3 de los presos que terminaron saliendo y que habían reencauzado su vida gracias a Arturo. Y vos decís, bueno, ese hombre, Arturo, les enseña desde el amor y además les enseña que siendo esa mala, no quiero usar malo bueno, esa Mm. persona violenta, ponele, se Mm. dañan también a sí mismos, ¿no? La toxicidad está dentro. Ese hombre que de golpe puede verse como un Quijote, puede verse casi como un héroe, bueno, le va a llevar mucho de esa resiliencia, pero lo logra. Vos no sabés los Mm. testimonios que daban. Era piel de gallina, te lo juro.
Qué hermoso. Bueno, ahí está el potencial del ser humano, ¿no? Y siendo, que constantemente nosotros podemos reprogramarnos para ser esa persona que queremos ser. Muchas veces no lo sabemos porque no tenemos otra perspectiva de la historia, ¿no? Es como decir, escuchamos solamente una campana, nos hicimos de esa campana y desde ahí construimos nuestra identidad. Ahora cuando podemos escuchar, que con esto me quedo de la charla, me parece que es lo más interesante, que es escuchar las distintas perspectivas y escuchar a los distintos personajes internos que Eso, tenemos. Eso me eso, parece fundamental. eso, Ana, ¿no? yo estoy apasionada con esta Qué conversación, suerte. podríamos estar horas. Yo lo que te invito, si querés, como para que también quede en un video que nos permitan subir ahí a todos los canales, es seguir conversando en otra oportunidad. Me encantaría seguir conversando porque Sí. tenemos un lenguaje, me parece muy común y tenemos, como Mm, decía antes, algo empático. A mí me gustaría igual decirles que hay un video mío, este está como encauzado así y es divino, pero del libro en Canal A. Si en YouTube ponen Ana Guillot Canal A, se van a encontrar como con una especie de compilado de lo que es el libro. Yo filmé ese video hará 3 años para Canal A y es una manera de que se enteren de qué viene la cosa. Y también si me quieren buscar, me buscan en Facebook o me buscan como anaguillot.5 en Instagram. Pero yo insto a que me busquen porque muchas veces quedo conectada con la gente y me hacen preguntas y me parece que lo más rico, pero yo igual todo lo que me pregunten de esto te lo voy a pasar a vos, porque ahora genial. vos y yo ya somos dos personajes de una misma Sí, historia, es decir, no es que me voy a total. cortar sola y voy a contestar, Sí. yo te voy a ir pasando porque a vos también te puede interesar si hay devoluciones, y te voy a agradecer que vos me des devoluciones, porque a mí me sirve un montón para aprender, para reformular, para volver a plantearme cosas, y volvemos a charlar cuando quieras, porque hay un camino. Yo empecé con la de Toluca, la de México, así, con una charla y vamos como por el quinto encuentro, porque se nos fue Genial. plegando, hay un grupo de Claro. mujeres además que nos sigue, porque trabajamos mucho lo femenino, ya le interesa mucho esa perspectiva, Ujú. y sí, absolutamente, porque esta es la maravilla, que esté pasando esto. Y sí, Esto es lo mágico. sí, que podamos conectar y que podamos potenciar, ¿no? Lo que cada una de nosotras hace, y lo mismo para todas las personas que comparten, como vos dijiste, aprendés y yo también aprendo y nos nutrimos. Y es Totalmente. genial esta nueva era donde este conocimiento puede llegar a todo el mundo, Ana. A mí nunca me habían preguntado como vos cuál es el pie a tierra, ¿qué cuento? Vos me hiciste pensar por primera vez, quiero decir, para mí hoy fue un aprendizaje y me voy Qué a quedar bueno. pensando si alguno más, y si hay alguno más te lo voy a decir. Dale, bárbaro, Dale. bárbaro. Bueno, Ana, antes de cerrar, ¿algo que quieras decir? Por supuesto que quiero agradecer. Quiero decir Mm. que gracias por tu dinamismo, gracias por tu inteligencia, gracias por abrir este espacio. Y lo que quiero decir es lo que dije, que puedes buscarme, que a mí me encanta el ida y vuelta, que no me gusta que esto suene como una charla teórica y nada más, que esto se hace día a día y que uno se construye día a día y que hay que hacer, y a mí me cuesta, espacios de silencio, meditar, contemplar un amanecer, no sé, para escucharse a uno. Vivimos y ahora con las pantallas muy involucrados en lo externo, Mm. y benditas pantallas que nos permiten esto, gracias, Sí, pero también total. hay que hacer ese silencio interno de quién soy, a dónde voy, en qué punto estoy. Totalmente. Bueno, yo también te agradezco un montón tu entrega, tu inspiración, porque para mí sos inspiración. O sea, yo te empecé a Gracias. escuchar y quiero más, ¿viste? Dale, Me gracias. encanta. Y aprovecho también para invitar a todas las personas que nos escuchen a nuestra formación, porque esto de poder resignificar la historia, de poder encontrar esa posibilidad de escuchar a todas las voces, esto es posible y yo digo, siempre es posible si se entrena. Nosotros estamos entrenando, estamos formando a coaches ontológicos en nuestra formación, que también formamos el liderazgo sistémico, que tiene que ver con esto de los I, que vos hoy decías, de integrar todas las voces.
Así que bueno, invito a todas las personas a seguirnos en las redes, a conectarse con nosotros, cualquier duda que tenga, cualquier inquietud, y bienvenidos sean todas las consultas para Ana, para las dos, o sea, para de lo que quieran, ¿no? Porque a veces surgen de las conversaciones, surgen mundos. Así que... Absolutamente, es que vos me lees el pensamiento, porque mientras decías recontar la historia, yo pensaba, el argumento es algo lineal y como si me dijeras, está acá arriba, y por debajo hay un mundo. Yo pensé lo mismo que vos, ¿no? Dije, es que es así, y hay que mirar ese mundo para poder transformar. Totalmente. Bueno, con esta palabra transformar, damos por terminada esta charla. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias un placer a vos, de verdad. Inmenso. Placer Igual, inmenso. muchas gracias. Gracias. A todos. Voy a dejar de